En esta semana 3 abordaremos el tema de los modelos conceptuales. Partiremos de lo que vimos la semana pasada respecto a los sistemas suaves. De manera de resumen, tenemos que el sistema suave es aquella metodología sistémica fundamentada en el concepto de perspectiva o en el lenguaje de la metodología de un mundo completo, de acuerdo a su palabra en inglés de worldwide, lo cual significa un concepto amplio, un concepto completo. Nos dice también que esta visión es propia de un observador o grupo de ellos sobre un objeto de estudio. Esta visión puede afectar la decisión de lo que el observador u observadores puedan tomar como decisión en ese momento, dado sobre su accionar con el objeto. Pongo y formulo una pregunta que nos dice, ¿qué es la universidad? Pensemos un poco en la respuesta y posteriormente veremos lo que es la visión de dos grupos con respecto a esta misma pregunta. Respondiendo a la pregunta de la hoja anterior de qué es la universidad, podemos tener la visión de dos grupos, es decir, cómo lo pueden responder o de qué manera se conceptualiza esta respuesta partiendo desde el punto de vista de un estudiante o estudiantes y desde el punto de vista de los profesores. Para los estudiantes, una universidad es aquel centro de estudio donde asisten para formarse, con miras a ingresar a un mercado de trabajo profesional. Otra definición es el centro donde ellos pueden tomar experiencia diaria. Una tercera definición es aquel centro donde converge el conocimiento universal y acuden a entrar en contacto con él. ¿Qué es la universidad para los profesores? Es aquel centro de enseñanza donde acuden a laborar impartiendo conocimientos entre estudiantes. Es el centro de docencia e investigación donde a través del desarrollo de la investigación nutren su actividad de docencia, de enseñanza, siempre con la intención de brindar lo mejor posible de sus conocimientos a sus estudiantes. Y finalmente, puede ser que la universidad para los profesores es aquel centro donde ellos y los estudiantes acuden a intercambiar experiencias dentro de un proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje. Como pueden observar, la respuesta va a variar o depende del enfoque de las necesidades de cada grupo. Para el estudiante, una universidad o cualquier escuela va a ser aquel centro donde va a adquirir conocimientos, los cuales pueden ser de muchas formas, desde una manera escrita, hablada, en este caso como nosotros de una manera virtual, están recibiendo ese conocimiento, es aquel centro donde se recibe un conocimiento universal. Y para el profesor es aquel centro que sigue siendo físicamente el mismo, pero donde ahora ellos impartirán, darán un conocimiento a quien hacia los estudiantes mediante diferentes estrategias de aprendizaje y de enseñanza, las cuales deben adaptarse a cada uno de los estudiantes. Y algo muy importante, en el último concepto de la Universidad para los Profesores nos menciona que es aquel centro donde ya se integran ambos grupos, tanto los estudiantes como los profesores, que permiten también que el ambiente sea de manera cordial y a su vez esto hace que la convivencia entre los dos grupos sea la mejor. Entendamos ahora lo que es un modelo conceptual y su aplicación. Se sabe que la modelación de sistemas nos permite entender la forma en cómo dicha estructura tiene que funcionar. Muchas veces se utiliza esta técnica de modelo conceptual para estudiar cómo se combinan los diferentes o distintos componentes de este sistema para producir algún resultado. Entendamos que muchas veces al momento en el que nosotros estamos queriendo conformar un modelo y en este caso el sistema, debemos entender cuáles son las funciones específicas de cada componente. Nos dice también que los componentes que conforman el sistema
comprenden recursos procesados de distintas maneras o diferentes formas, como por ejemplo un asesoramiento, diagnóstico, tratamiento, lo cual, como lo mencioné anteriormente, nos permitirá generar resultados, ya sea a través de productos o servicios. Recordemos que muchas veces en las empresas se encuentran con un fin, o tienen un fin, que es dar un producto o un servicio. Y estos a su vez pueden producir efectos, inmunidad, rehidratación, por ejemplo, en el caso de un producto o un servicio que se ofrezca. ¿En quién nos va a dar ese beneficio? Pues en los consumidores o en las personas que los usan, ya sea a un corto plazo, a un largo plazo, de manera indirecta o directa. En algunas ocasiones podemos correlacionar o de cierta manera tener una relación intrínseca entre las actividades del sistema y la modelación del sistema, ya que esto nos va a facilitar la comprensión de las relaciones entre las diversas actividades y el impacto que tienen entre sí. También es muy importante entender que esto nos va a permitir la muestra de cómo poder entender los procesos que comportan o conforman al mismo sistema, cuyo objetivo, lo vuelvo a reiterar, es responder a una necesidad específica del cliente. Finalmente, la modelación de sistemas es muy útil cuando se necesita contar con un panorama general, dado que ilustra la forma en que se interrelacionan los servicios directos, auxiliares de donde provienen los insumos críticos y la forma prevista en que los productos o servicios responderán a las necesidades de la comunidad. En la hoja anterior se pudo visualizar dentro del texto que se menciona que un modelo conceptual se puede basar en un cuestionario o entrevista de campo. ¿Para qué se puede o con qué fin tendremos la elaboración de este cuestionario, entrevista o encuesta? Pues con el único objetivo de recabar información. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ratificar o no una hipótesis que tengamos acerca de una problemática. Una problemática donde en la empresa, recordemos que todo esto va enfocado a las labores que tanto un director, un gerente, pudiera realizar dentro de su departamento. A su vez, nos va a permitir entender un poco más de qué manera yo como ingeniero industrial pudiera aportar a lo que es la misma empresa y solucionar algún problema que se dé en mi departamento de trabajo. En el ejemplo que se muestra como idea o como guía, nos comenta que debemos comenzar la entrevista con un saludo breve, explicar el objeto del estudio, nombre de la identidad donde se está llevando a cabo dicho estudio, asimismo tratar de, mediante un folleto, dar un prólogo o una pequeña introducción de qué es lo que estamos persiguiendo. Posteriormente se puede empezar a contestar de manera directa sin que el tiempo sea muy largo al momento en el que yo aplique dicha encuesta. No podemos, como personas que estamos entrevistando, persuadir o llevar al entrevistador a una respuesta que nosotros queramos. Debe de ser libre siempre y cuando no excedamos, como lo comenté en el punto anterior, de un tiempo límite. En muchas ocasiones, cuando el entrevistado no nos da una respuesta correcta, simplemente se deja abierta y se pasa a la siguiente. Esto nos permitirá entender de una manera un poco más clara y con el material de apoyo que anexo en esta semana para qué nos sirve este modelo conceptual. Resumiendo lo que es y para qué nos sirve, el modelo conceptual nos va a permitir conceptualizar una problemática que tenemos en la empresa, la cual recuerdo que dentro de la semana 2 la pedí que ustedes la plantearan. Para esta nueva semana la retomaremos, pero le daremos otro enfoque de solución, es decir, mediante este modelo conceptual y ya sea a través de la elaboración de un cuestionario
o una encuesta. Esto lo definiremos en lo que será nuestra actividad de esta semana a través del foro, que es el que nos toca trabajar como punto adicional a nuestras actividades de semana 3.